Muchísima preocupación por parte de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. En lo que va desde el inicio de esta pandemia, ya en el país se produjeron más de 10.763 decesos. En las últimas 24 horas fueron 43 varones y 12 mujeres. Aquí en Santa Fe sorprende la muerte de un joven de 24 años en Granadero Baigorria, tema que nos vamos a ocupar en un momento nada más. Y vamos a repasar el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia en el día de ayer, donde día a día ahora se superan en más de 1.000 casos positivos por día. Ayer, 1.089, totalizando hasta el momento, desde el inicio de la pandemia en marzo, 14.701. Hoy por hoy están internados en terapia intensiva 90 personas, en tanto que en camas generales los hacen 214 y algunos con respiración asistida. Vamos a repasar un poco la distribución geográfica en una sola placa donde se registraron la mayor cantidad de casos positivos en el día de ayer. 532 casos nuevos en la ciudad de Rosario, 87 aquí en la ciudad de Santa Fe, 54 en la localidad de Venado Tuerto, 31 en Casilda, 30 en Chabás, 24 en Villa Gobernador Galvez, 22 en Firmat, 20 en Granadero Baigorria y 19 en Funes. En Granadero Baigorria fue justamente la localidad, en el hospital de esa localidad donde se registró la muerte de un joven de 24 años. Vamos a ver entonces cuál es la situación epidemiológica en la provincia. 9.478 los recuperados, estamos hablando de una tasa de recuperación del 64,4%, 33.586 los casos descartados, en tanto que en la provincia hasta el momento el número de fallecidos por coronavirus asciende a 153, es el 1% de letalidad. Y lo decíamos, hay dos casos puntuales que un poco que llaman la atención en toda la gente, como es el caso de la muerte de un joven de 24 años que no tenía antecedentes de enfermedades en la localidad de Granadero Baigorria, como así también el primer nacimiento de un bebé prematuro con coronavirus aquí en nuestra ciudad. Y para hablar un poco del tema, es que estamos en comunicación con Andrea Uboldi, infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia, integrante del equipo de expertos. Doctor Uboldi, gracias por atendernos. Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Bueno, hablábamos así, ¿no? Como que el COVID ya no nos da respiro, está atacando por igual a toda la franja etaria. Llamó poderosamente la atención la muerte de un joven de 24 años que no tenía ningún tipo de antecedentes. ¿Esto qué significa? ¿Que el virus está mutando, actúa de distinta forma dependiendo de las personas? No, en principio lo que vos decís, hay una respuesta de cada una de las personas y todavía hay mucha información que no se conoce, pero a pesar de que hay un perfil muy claro de complicaciones y de afectación de las personas que tienen determinados problemas de salud y la edad, que es el otro condicionante, cada tanto existe la posibilidad de que alguna persona sana, sin problemas de riesgo, tenga alguna complicación y realmente ingrese grave y pueda fallecer. O sea que el 100% de las personas que adquieren la infección se van categorizando por las características individuales que tienen y sobre todo, esto para llevar un mensaje tranquilizador, aquellas personas que están cursando la infección y que no tienen problemas de salud previos, es importante que verifiquen cómo se sienten cada día, es decir, la persistencia de la fiebre, la posibilidad de una tos que no cede, la posibilidad de agitación, son marcadores de una progresión, sobre todo entre el quinto y el sexto día de evolución, de una progresión de que amerito que alguien me revise y consultar oportunamente. A ver, doctora, repasemos entonces estos síntomas básicos. No esperemos a tener fiebre alta, no esperemos a tener la pérdida del olfato y del gusto. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar en la primera etapa entonces de contagio del COVID? Bueno, lo primero que quiero decir es que los síntomas parecen ser que hacen que la gente no se dé mucha cuenta porque son sensaciones, yo vengo esto instalándolo, es decir, es un dolor de garganta que cada uno va a sentir como áspero, como que quema, como que duele mucho, como puntada o algunos dicen leve. Dolor de cabeza, que algunos identifican porque estuvieron en la computadora, porque están muy preocupados, pero es el dolor de cabeza. Dolor de cuerpo, como si uno hubiera hecho mucha actividad física y de las masas musculares, como si hubieras hecho mucha bicicleta o hubieras caminado mucho. Algunas personas pueden tener dolor de panza y algo de diarrea. Y en general hay síntomas respiratorios marcados sobre todo por la tos, pero la tos no está presente en todos.
Hay gente que tiene laringitis, como que le falta, digamos, la voz. Hay algunos otros que tienen como más cuadro de congestión, que no es lo habitual, pero puede ser. Y después se agregan signos que son más claros, como fiebre de 37, 38 o más. Pérdida brusca del olfato, brusca, bien claro lo marca la gente como brusca, del olfato y del gusto, que serían, digamos, los síntomas más importantes o marcadores. En este contexto, a mí lo que me parece interesante marcar es que en general no hay otros virus respiratorios que están circulando como fuertes, no hay cuadros de gripe. Por lo tanto, cuando yo me siento con algo de esto, con 2 o más, lo primero que tengo que hacer es guardarme en mi casa, no ir a trabajar, no salir y alejarme de la gente con las cuales habitualmente me contacto y avisarles a esas personas que yo me estoy sintiendo mal, que me voy a controlar, pero que se guarden porque es altamente probable que yo tenga COVID. A ver, doctora, confirmada la enfermedad, superada la enfermedad, cumpliendo el aislamiento obligatorio de 14 días, después inmediatamente es recomendable que la persona vuelva a su actividad normal. ¿Qué secuelas pueden quedar en la salud de la persona? Bueno, en principio, desde el momento que uno comenzó con síntomas, se cuentan 10 días totales para dar el alta y no hace falta ninguna muestra posterior para dar el alta en las personas que tienen cuadros leves o moderados, porque está demostrado que aunque uno pudiera tener una prueba de PCR positiva, es decir, que determine que tenés pedacitos de virus en las secreciones, por esa prueba no sos contagiante, entonces ya se levantó la prueba de control. Cuando uno, digamos, cursa esta enfermedad, depende del impacto que haya tenido en ella. Hay personas, o lo común que estamos viendo en ambulatorios, que quedan muy cansados, que les cuesta mucho concentrarse y que necesitan más tiempo para recuperarse. Entonces, hay una alta epidemiológica que es que vos no sos más contagiante después de 10 días de haber mejorado tu clínica y estar con una buena evolución y ambulatorio. Pero hay una alta individual que está marcada por cómo te sentís. Si uno está muy cansado, si uno tiene mucho sueño o que ha quedado muy débil, tardará unos días más en volver. En el caso de los pacientes que han estado en terapia intensiva, como hay mucha intervención con respirador y demás, las secuelas van a depender de si ha tenido una infección, si ha tenido un compromiso respiratorio, cuántos días de respirador estuvo, para pensar en todo lo que significa la rehabilitación respiratoria y el fortalecimiento de las masas musculares en las personas, que en general es lo que más se trabaja con kinesiología para recuperarlos. Doctora, de tener un caso positivo en un integrante de la familia, ¿en qué porcentaje se da que se deben de considerar entonces que están todos realmente infectados, contagiados? ¿O hay un porcentaje, por ejemplo, de una relación de pareja o de hijos que realmente a lo mejor no se contagian? Sí, esto es verdad y está muy bueno. Cuando una persona es positiva, le pedimos a esa persona que busque un lugar en la casa y que trate de aislarse del resto de la familia. No todavía se sabe por qué, a pesar de que el grupo familiar, tu conviviente, tiene un vínculo muy fuerte con todos nosotros, o sea, con el que está enfermo, no todos se contagian en la familia. Y en general hay algunas estadísticas que dicen que el 30% de los convivientes recién son los que se van a contagiar. Y hay distintas historias. Hay familias en las cuales hay 4 integrantes y 3 han sido positivos y el cuarto negativo. Hay personas en las cuales el único integrante de la familia fue positivo y el resto nada. Entonces, lo que le recomendamos al grupo familiar es tratar de tener el menor contacto posible con el que se enfermó, en cuanto a compartir los espacios compartidos como la cocina, el baño y demás, desinfectar con lavandina luego que se utiliza y estar atento a la sintomatología. Los que son contactos estrechos o convivientes de un caso se guardan 14 días porque es el periodo máximo de incubación. Y si presentaran 1 o más síntomas, en este caso, en este momento se está cambiando la recomendación porque cuando hay gran circulación, como en Santa Fe y en Rosario, ya se supone que si tu pareja fue positivo y vos tenés tos y fiebre, si no tenés ninguna otra cosa que llame la atención, hay que asumirte como que ya te contagiaste y a partir del día que empezás con síntomas, son 10 días totales para tu recuperación. Sí, doctora, siempre estamos hablando de una franja etaria de adultos mayores, los que corren mayor riesgo de contagio. Pero bueno, también se conoció acá en Santa Fe el primer nacimiento de un bebé prematuro con COVID-19 positivo y que está internado en el hospital de niños. ¿Usted tiene conocimiento del caso? ¿Cómo pudo haberse contagiado? ¿Ya directamente desde el feto o en el momento del nacimiento?
Bueno, vos sabés que esto cuando comenzó la pandemia, hay una buena noticia que yo siempre digo para las embarazadas, este no es un virus que tenga mayores complicaciones en la embarazada. Es decir, a diferencia del virus de la gripe, que la embarazada y la mamá que recientemente ha tenido por parto o por cesárea un bebé tiene posibilidad de tener complicaciones, para este virus la embarazada no es un grupo de riesgo. Pero sí, déjame llevar un mensaje de que es importante para tener un embarazo adecuado y cuidado que la embarazada concurra a los controles, porque encontrar prematuros o trastornos del crecimiento en el bebé o la mamá con presión alta, es decir, problemas de salud de la mamá o de este bebé que está en gestación, es importante que se pesquisen para que se puedan tomar las conductas adecuadas y también para que el nacimiento se realice en el mejor lugar donde tiene que nacer este bebé. Los chinos, cuando manifestaron las investigaciones, China es difícil de comparar porque la tasa de natalidad es muy baja, no habían evidenciado la transmisión de la mamá al bebé, sino que ellos decían que la transmisión no estaba demostrada, de modo que la mamá era positiva y los bebés podían nacer y ser negativos. Pero cada tanto, y ya se han presentado varios ejemplos en el país, algunas mamás transmiten al bebé, que se llama transmisión vertical. Este bebé nace y nace con el virus ya a través de la prueba que se le realiza al momento del nacimiento, pero la buena noticia es que la mayoría de los bebés tienen buena evolución. Por supuesto que depende del peso y si tienen algún otro problema de salud previo. Doctora, hasta la existencia de una vacuna definitiva, más con lo que pasó en Oxford, que hubo una demora justamente porque hubo algunas contraindicaciones que se podrían haber presentado y una cosa completamente normal. Hoy por hoy, ¿cuál es el tratamiento más efectivo que tenemos para curarnos del COVID? Bueno, para curarnos, no para evitar enfermarnos. En principio, sigue siendo la estadística igual, el 80% de las personas o más tienen cuadros que ameritarán mantenerse en su casa con ciertas molestias, con cierto cansancio, pero que andan bien y no necesitan ningún tipo de tratamiento. Se puede utilizar para bajar la fiebre tanto el paracetamol como el ibuprofeno. Con respecto a la fiebre, en general se prefiere el paracetamol porque hubo algunos estudios que indicaban lo contrario, pero ahora las publicaciones dicen que el ibuprofeno también se podría utilizar si... Con respecto a las personas que están internadas, se categorizan de acuerdo a determinados parámetros y sobre todo el impacto de tratamiento está sobre la insuficiencia respiratoria, es decir, que la persona progrese a un cuadro por el cual le cuesta respirar y cuando le ponemos el saturómetro en el dedito, vemos que la cantidad de oxígeno que le llega al pulmón no es suficiente. En esos casos se trabaja con ¿qué? Controlar cómo está la hidratación de la persona y va con un suero. Se utilizan corticoides a dosis bajas en esta fase para tratar de modular la respuesta inflamatoria que el propio cuerpo produce. También se hace una heparinización o una anticoagulación preventiva, en algunos casos o terapéutica, de acuerdo a ciertos parámetros de laboratorio, y en determinados casos, con determinadas características que están vinculadas con la situación clínica, con los parámetros de laboratorio y con las imágenes, se utiliza el plasma de convalecientes. Y acá va un mensaje muy importante. Necesitamos el plasma de convalecientes, para lo cual necesitamos que las personas que hayan padecido la enfermedad se contacten con la unidad del Cudayo y del Centro Regional de Sangre para estimular la donación, porque esta es una de las estrategias que impresiona por ahora, no está demostrada, pareciera modificar o modular la respuesta y la progresión del paciente a terapia intensiva. Se ponen antibióticos porque la complicación más temida es la neumonía y después se controla la presión y se hace un soporte general como cualquier paciente internado. Doctora, la última. Para la prevención, obviamente la recomendación sigue siendo el distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene, pero a su criterio y como integrante del comité de expertos, ¿cuál sería su recomendación si tomamos en cuenta algunas disposiciones realizadas en otros países de Europa, determinar cambios de fase, restringir algunas actividades? ¿Qué puede llegar a pasar aquí en Santa Fe? Sí, Santa Fe viene creciendo, tiene ya una progresión de casos y tiene un análisis hecho por la gente del CONICET con respecto a cuál es la situación de Santa Fe. Me parece que se han dado una serie de recomendaciones que pueden estar vinculadas con restricción o
o un cierre total. Esto dependerá de reunirse y analizar bien los datos. Esta es la sugerencia que se ha dado tanto a la provincia como a la municipalidad. Me parece que en esta semana ellos van a estar revisando cómo crecen los casos, cómo progresa la evolución y el contagio, y cómo hay que trabajar no solo con cambios de fase, sino que también con cambios en los mensajes de comunicación, en cómo llegamos a cada una de las personas de los barrios y de la zona céntrica, con qué mensajes adecuados de acuerdo a las características poblacionales, cómo trabajamos con los equipos de salud y cómo vamos valorando cómo crecen los casos y cuál es el nivel de ocupación de las camas y las posibilidades de expansión que tenga Santa Fe. Yo siempre quiero recordar que las grandes ciudades no solo alojan a las personas santafesinas, sino que las grandes ciudades son los hospitales de tercer nivel y que alojan a las personas de las regiones que puedan complicarse. Entonces también este es un llamado de atención para cada una de las localidades del Gran Santa Fe, que tienen que hacer un esfuerzo preventivo, que si ahora no tienen tantos casos, sigan siendo muy estrictos con insistir, con comunicar, para que no se enfermen, porque cada una de las derivaciones del interior también pesa sobre las camas y sobre el equipo de personal de salud que está trabajando. Así que esta es la situación, y creo que en esta semana se revisarán cuáles son las proyecciones y cuáles pueden ser medidas oportunas para tratar de enlentecer, no va a desaparecer, solo enlentecer que los casos se presenten y que el sistema de salud pueda ir alojándolos. Doctor Uboldi, gracias, como siempre, muy clara, muy concisa y lógicamente toda esta información para tener en cuenta. Muchas gracias, tengan toda una excelente tarde. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. Bueno, y un mensaje especial para todo el equipo de salud santafesino que está poniendo el cuerpo, que seguramente a veces está desmotivado, pero hemos salido de un montón de situaciones, así que va mi abrazo virtual y mis fuerzas para cada uno de ellos, que están hiper preparados, que están disponibles y que seguramente van a estar trabajando, y que de esto al final nos recordaremos como un mal sueño. Gracias, doctora. Un abrazo grande. Gracias.